Hola, ¿qué tal, pichurrines y pichurrinas? Bienvenidos aquí con el orgasmo. Bueno, a ver, vamos a dejarnos las tonterías, que el tema es muy serio. Señores míos, señoras mías, como ya habéis visto en la miniatura, que por cierto voy a hacer ahora mismo, sí, pues ya la he hecho, pero no la habéis visto, que lo sepáis. Vamos con esta Intense, esta Boss Intense, que es la que tiene la botella colorada roja con un toque así como pétreo. Y que ya sabéis que para quitar el tapón hay que desenroscar, no me seáis de pueblo, no me seáis lerdos. Desenroscáis, los de pueblo son más listos que los de ciudad, algunos de ciudad es que estamos fatal, sobre todo yo. Desenroscáis y entonces sale el vaporizador, vaporiza bien, es el estándar dentro de Hugo Boss Coty, ya sabéis que además han renovado licencia por 20 y tantos años o 20 años, o sea, vamos a tener a Hugo Boss dentro de Coty 20 años más. Bueno, están contentos seguramente con estar mal vendiendo productos, pudiendo estar en otra compañía seguramente hinchándose a vender. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, chiquillos? Veamos, no nos vamos a engañar con esta fragancia y tenemos notas de salida, corazón y fondo que empezamos ya de ya. Y para abrir ya... Bueno, pues sí, creo que me las sé de memoria. Manzana roja, canela, pomelo y además incluimos dentro de la formulación lo que ya no me acuerdo. Lima. 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 Bueno, lima. Notas de corazón. Casi lo tenía. Tomillo y geranio. Cuero, cedro y pachuli en el fondo. Madre mía, ¿qué es lo que tenemos aquí? Año 2023, creación de la fragancia o puesta en marcha de la fragancia a la venta, me refiero, este año pasado. Veamos. Chicos, tenemos un tema peliagudo aquí. Y es que creo que realmente, bueno, de original no tiene absolutamente nada. Nada. Pero no hay nada de original porque ya tenemos Donna Karan Be Delicious. Y esto huele excesivamente parecido a Donna Karan Be Delicious. Así que podéis compararlas, mirar los precios y la que os guste más os la lleváis. Esta ya de principio ya digo que también, como las anteriores que he estado presentando, superan los 60 euros de precio. Concretamente, es que está por encima, son 63 euros, 62 euros lo que vale esta Hugo, o esta Boss, mejor dicho, porque es la de la cantimplora, Intense, la roja, que ya estáis viendo pues entradas y salidas de fotografías y demás. A mí, cuando ya nos encontramos con faltas de creación, de creatividad, mejor dicho, me pongo muy encorajinado y me lleva el demonio. Pero bueno, si ellos son felices así, que lo sean, pero por lo menos a mis seguidores que no les tomen el pelo. Quiero decir, si la compráis es porque realmente os gusta, os vuelve locos y para adelante y sin ningún problema. Si yo soy la última persona que yo no voy a poner en tela de juicio vuestros gustos. Pero quiero que sepáis que hay otras opciones en el mercado que son más baratas. Y yo, antes de deciros gastaros 62 euros, 63 euros en este perfume, gastároslo en un Donna Karan que vale, pues creo que a lo mejor la mitad, igual lo encontráis dependiendo de la oferta. Bueno, vamos a dejarnos de monsergas. Esto huele a manzana roja todo el tiempo. Todo el tiempo. No se va. Pues yo digo que es prácticamente una inspiración de Be Delicious Donna Karan. No puedo decir otra cosa. Encima tiene ciertos toques que la vuelven absolutamente unisex. Una chica se la puede poner sin problemas porque una vez que conoces esa tramo, esa perfumería femenina tan marcada en manzana, con esos toques también de rosa que vienen por la parte del geranio, pues ¿qué más queremos? Con ciertos tonos acuáticos, pues vamos teniendo pues un Donna Karan. Más parecido, menos parecido, pero es lo que tenemos. Y ya está. Tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente unos 45 minutos 50, porque la verdad es que muy proyectona, aquí sí que tenemos una buena proyección. Y luego va a ir retrayéndose y va a durar perfectamente más de 10 horas, porque las pasa sin problema. Es invasiva, sube mucho en piel y con el calor sube muchísimo más, por eso siempre la recomiendo para el invierno. No la considero ultra mega versátil, pero sí que la encuentro versátil para usar, por ejemplo, en las noches de verano. También es una fragancia que la encuentro plenamente juvenil.
o sea, a partir de unos 20 y tantos años, a ponérsela y a disfrutarla. Es verdad, es que es muy gustosa. A mí este tipo de fragancias frutales, con manzana, con toques florales, las gozo y las disfruto un montonazo. Pero quiero poneros en contexto cómo son las cosas, para que si no tenéis la posibilidad de probarla en tienda, por lo menos que os hagáis una idea. Pero un Be Delicious sale más barato de precio. Sale bastante más barato de precio. Al menos pienso yo, que llevo algún... No me he puesto yo a mirar el precio de la Be Delicious yo mismamente, pero está más barata, seguro que está más barata. Cuero, cedro y pachuli en el fondo. Aquí nos encontramos grandes clásicos de la perfumería combinados, es que no puede ser más. Y el cuero es un cuero que está trabajado desde un punto de vista animálico, pero no sobresale con respecto a que digas, ¡ay, el cuero sale aquí! ¡Pumba! ¡Tenemos cuero! ¡Wow! No. No, se siente, se huele, es fácil reconocer la molécula, pero va muy camuflado. Recordamos que, a pesar de ser una nota de salida, vais a estar oliendo durante esas 9 horas, 10 horas, las que sean, a manzana. Siempre. Eso de que vaya en la nota de salida, pero se va manteniendo, se mantiene. Así que es gustosa, es disfrutona y es pesada. Quiero decir que es pesada porque la vais a oler. No es original tampoco, tanto en cuanto, y quiero que tengáis en cuenta, y es que lo bueno que tiene también es que se va hacia una vertiente de una fragancia que no es muy conocida, que es la Dark Blue de Hugo Boss. Es también muy así. Tiene mucho ese cuerpo que tiene la Dark Blue. Si es el nombre concreto, es que yo le doy la vuelta a las cosas, Bueno, pues la botella azul, que además está reseñada en el canal, que me parece un espectáculo de perfume, de las pocas cosas buenas que tiene Hugo Boss, lo siento, que tiende mucho hacia esa vertiente y os puede hacer recordar a ese perfume. Pero si lo tengo que ubicar, desde luego no lo ubico en verano. Esto lo ubico más en invierno porque es intensita, nunca mejor dicho, porque el nombre lo recoge, pero también hay una cosa que me gustaría puntualizar. La gente dice que esto se siente como artificial. Demostrarme a mí que es artificial y que se siente chiclosa y artificial. Demostrármelo, pasarme la cromatografía y demostrármelo, porque por nariz no se puede saber. Es que hay mucho Illuminati dentro de todo esto. Es imposible de saber, a no ser que te metas a mirar la composición real de todo lo que lleva. Y yo, los comentarios que leo, francamente, de críos de 15 años y 16, me extraña muy mucho que tengan un cromatógrafo para saber qué es lo que hay ahí dentro. El tema es por desconocimiento. Y yo lo entiendo y me hago cargo de ello. Si no se conoce la perfumería femenina, no se pueden conocer determinadas cosas que están apareciendo en el mercado de un tiempo atrás en la masculina. Y que además han tomado como referencia la perfumería femenina para llevárnoslo a la masculina. Scandal es un ejemplo. Más claro, agua. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo. El mismo tránsito. Nos han querido llevar, y el fabricante es otro, evidentemente. Primero fue Estée Lauder con Donna Karan, se quitaron la licencia de encima y ahora la tiene Interparfums. El caso es que los de Coty han dicho: esto funciona muy bien con manzana, nos ha ido también muy bien con la manzana con Hugo Boss, con la Battle, y vamos a incluir un manzanaco rojo en la Intense y vamos a tener nuestra propia versión de la Donna Karan Be Delicious. Y esto es lo que es. Es que no se puede negar. Quien quiera defender la firma me va a decir, evidentemente, que van a tirar, han tirado hacia la Hugo Boss Battle clásica, que lleva un manzanaco importante, pero realmente lo que se nos presenta en esta de aquí es otra cosa completamente distinta. Bueno, mirar, dependiendo también del presupuesto que tengáis, aquí sí que os digo que me gusta también, dependiendo, porque tiene que haber para todos los bolsillos. Esta fragancia da muy bien la cara por la duración que tiene, porque tiene ímpetu, aguanta un montonazo, a nada de que venga aire se os huele allá, vete a saber dónde,
Porque claro, yo estoy hablando del ratio. Sí, no sé qué, no sé cuánta, se va bajando 2 metros. Pero claro, piensa que en el momento que salgáis a la calle y da aire, corriente y estas cosas, se os huele. Es una fragancia que se huele perfectamente. Entonces, para los novios va fenomenal. Para toda la gente que tenga un acto, el que sea, da igual, porque va muy bien, porque da la cara. ¿Que os pueden reconocer el aroma? Pues sí, pero mira, escucha. ¿Y a mí qué? Me da igual. ¿Me la has pagado tú? No, la pago yo y la disfruto yo. Esto es lo que siempre digo. Y ya está, chimpum, campana y se acabó. El caso, que me gusta para todos estos tipos de actos, si sois los protagonistas también, hombre, es que tengo que tener la deferencia de vez en cuando de decir, oye, escucha, que no hace falta gastarse 40.000 pesetas, uy, 40.000, qué antiguo soy, bueno, que no hace falta gastarse tampoco 300 euros, 50.000 pesetas, nada de eso, sino que con una fragancia de 60 euros, 65, pues podéis también casaros sin ningún tipo de problema. Y os podéis casar con cosas más baratas. Si os vais a los árabes, ya seguro, por 30 euros 25 ya podéis empezar a ir con otras cosas, así que parezca que lleváis otra historia. Pero bueno, en fin, esto ya cada cual que haga lo que quiera. Yo os pongo ahí en el camino. ¿La encuentro juvenil? Sí, pero con determinado toque maduro. Quiero decir que... ay, me cuesta un poco pensar que me gusta para la gente de 30 tacos, pero si tenéis menos edad no pasa nada, os la echáis y punto. Porque la manzana es muy jugona. Cuando ya ha pasado esa media hora aproximadamente es cuando empezamos a tener ese tono floral de rosa que nos da el geranio, junto con ese toque de tomillo sumamente especiado. Evidentemente el tomillo no es una especia, es una hierba, pero es sumamente aromático. Lo que pasa es que tampoco es que sea el protagonista. Tiende más a irse hacia lo que es la vertiente del geranio, del olor a rosa verde, para que tenga un equilibrio y no sea sumamente machacante, porque además pensar que las notas de corazón tienen que ir preparando todo lo que viene detrás, que no deja de ser el cuero, y tiene que ir compensando, a pesar que el cuero, como he dicho antes, está sumamente medido, se detecta, pero ya es otra cosa, no es un que te revienta en la nariz. En fin, señores míos, señoras mías, súper recomendable, no hay ningún tipo de problema con ella, ya lo estoy diciendo. Pero creo que con respecto a gastarse este dinero, pues hay otras opciones en el mercado que son mucho mejores. Lo siento en el alma, es tal cual lo estoy sintiendo, tal cual lo digo. Más económicas. Mejores no lo sé. A ver, seamos francos, mejores no lo sé. Pero más económicas y de una calidad impecable, también lo digo. ¿Vale? Es lo que hay. En fin, pichurrinas, pichurrinas, que se ha terminado lo que se daba, que nos vemos enseguida. Ya sabéis que, como sé que se me va a tirar la gente encima, pues un dislike, un insulto y al pozo que os mando. Y luego, por supuesto, recordar. Si os ha encantado, mucho comentario, mucho like, muchas suscripciones al canal. No quiero más haters suscritos, porque luego llegan, les ponen la tontería hate de siempre y hago así, ¡pum!, al pozo. ¿Para qué te has suscrito? A ver, ¿para qué? Si te has ido al pozo. Me importa un rábano lo que ya digas. No se va a ver. Te he visto una vez. Y a veces ni te veo. Y hago así. ¿Me entendéis, verdad? Pues ya está. Bueno, pues eso. Que ya está. Toda la gente que le ha gustado, amor infinito y estas cosas. Y luego, pues ya sabemos que me toca despedirme, que hace un calor que te mueres aquí. Ya no aguanto más. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr.